Era Nochebuena en Madrid, y la ciudad, con sus calles adornadas por luces brillantes y un aire fresco que cortaba la piel, parecía estar envuelta en una atmósfera mágica. Los árboles de Navidad decorados con esferas doradas, el bullicio de los mercados, las risas de los niños corriendo por las aceras. Todo parecía perfecto. Pero para mí, Elena, de 27 años, ese año la Navidad se sentía más fría que nunca. Mientras la ciudad celebraba, en mi corazón reinaba una tormenta de emociones y resentimientos que ya no podía contener. Mis padres estaban furiosos conmigo. Mi hermana, Roz, acababa de atravesar un doloroso divorcio, y yo estaba a punto de casarme con Joshua, el hombre que amaba. Sin embargo, esa noticia había causado una conmoción aún mayor en mi familia que las luces de Navidad en las plazas. Antes de que me juzguen, por favor, escuchen mi historia. Mi hermana, Roz, tiene 32 años. Hace unos meses, su matrimonio se rompió y, aunque siempre intenté apoyarla durante ese proceso, la verdad es que nuestra relación nunca fue cercana. Desde que éramos pequeñas, siempre sentí que no encajaba en mi propia familia. Roz, con su grupo de amigas y su encanto natural, siempre fue la niña perfecta a los ojos de nuestros padres. Tenía notas excelentes, era la reina del baile de fin de curso, y todo lo que hacía parecía encajar a la perfección. Mientras tanto, yo era la rebelde, la difícil. Me metía en problemas, desobedecía las reglas, me teñía el pelo de colores que a ellos les parecían una locura. Pero lo peor de todo era cómo me trataba Roz. Era cruel conmigo, no solo de forma ocasional, sino que siempre encontraba la manera de hacerme sentir como si no perteneciera a esa familia. Recuerdo una vez que me hizo bullying frente a sus amigas. Se reía de mí, me excluía de todo. Luego, cuando fui a contarle a nuestros padres, su respuesta fue despectiva. Así son las hermanas, Elena. No le des tanta importancia. Y lo peor no fue solo eso, sino que siempre la defendían. Siempre. A pesar de todo, yo trataba de ser la hija que ellos querían que fuera. Pero en el fondo, el dolor de esa exclusión seguía latente. Con los años, ese resentimiento no hizo más que crecer, y aunque trataba de perdonar, nunca me sentí realmente aceptada por mi familia. Fue justo después del divorcio de Roz cuando algo cambió en mi vida. Joshua, mi pareja, me propuso matrimonio. Fue un momento mágico, uno que había esperado durante años. Habíamos estado juntos casi 4 años, y cuando me lo propuso, sentí que todo tenía sentido. Fue un día feliz, un día que había soñado. Y aunque mi relación con mi familia no era la mejor, quise compartir ese momento con ellos. Tal vez, solo tal vez, este sería el momento que nos acercaría, que haría que todos, al fin, estuvieran de acuerdo con mi decisión. Comencé a planear la boda de inmediato. El lugar, el vestido, las flores, todo estaba en su lugar. Estaba emocionada, llena de esperanza. No solo por el futuro que estaba construyendo con Joshua, sino por la posibilidad de que este día tan importante pudiera, finalmente, ser un puente entre mi familia y yo. Pero no fue así. Lo que vino después me desbordó. Una noche, recibí una llamada de mi madre. Su tono era grave, inusual. Me dijo que tenía algo importante que discutir conmigo. Ya sabía que algo no estaba bien. Así que, al día siguiente, me dirigí a la casa de mis padres, preparada para lo peor. No tardó mucho en decirme lo que había estado maquinando. Querían que pospusiera mi boda. 2 años. 2 años por el dolor de mi hermana. Mi cabeza no podía procesarlo. ¿Posponer mi boda porque Roz
¿Acaba de divorciarse? Le pregunté, incrédula. Me miró fijamente, como si todo fuera tan lógico. Ross todavía está devastada. Necesita tiempo para superar el divorcio y quizá encontrar a otro hombre. Tu boda podría interferir en ese proceso. Mis palabras fueron un susurro lleno de incredulidad. ¿Mi boda? ¿La más importante de mi vida? ¿El día que he soñado tanto? ¿Va a ser pospuesta por alguien más? ¿Por los errores de Ross? Mi madre continuó, como si fuera lo más normal del mundo. Es momento de estar para las personas que te quieren, Elena. Todos necesitamos tiempo para sanar. Esa frase me taladró el alma. Una vez más, mi familia esperaba que yo fuera la hija perfecta, la que se quedara en un segundo plano, sacrificando su felicidad por el bienestar de los demás. Había sido así siempre, pero esta vez era diferente. Mi boda no iba a esperar, no iba a ceder. Mis padres seguían diciendo que mi decisión sería egoísta, que no estaba siendo comprensiva con Ross, que debía anteponer su dolor al mío. Pero mi corazón no podía aceptar esa lógica. Todo lo que yo había planeado durante años, toda la felicidad que había comenzado a construir, estaba siendo puesta en pausa por las expectativas y sacrificios que siempre se me habían impuesto. La Navidad, con todo su esplendor, no lograba calmar el torbellino emocional que sentía. Estaba rodeada de la calidez de las decoraciones, las canciones tradicionales y las luces brillando por todas partes. Pero dentro de mí, solo había oscuridad y confusión. Mis padres querían que dejara todo atrás por Ross, pero yo ya había llegado a mi límite. ¿Acaso no merecía ser feliz también? Con la fecha de mi boda acercándose, me enfrentaba a una decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Debía seguir las expectativas de mi familia y posponer mi boda? ¿O, finalmente, debía ponerme a mí misma en primer lugar, tomar el control de mi vida y seguir adelante con lo que mi corazón deseaba? Mientras las luces de Navidad seguían brillando en Madrid, yo enfrentaba la oscuridad de una decisión que me haría cuestionar todo lo que había creído sobre el amor, la familia y el sacrificio. La nieve comenzaba a caer suavemente sobre Madrid, como un manto blanco que cubría la ciudad y la hacía aún más encantadora. Las luces de Navidad brillaban con intensidad en las avenidas principales, y los puestos del mercado vendían castañas asadas que llenaban el aire con un aroma cálido. Sin embargo, todo eso parecía lejano para mí, Elena, mientras el conflicto familiar se desbordaba a mi alrededor. Era imposible no estar furiosa con lo que me pedían. Mi madre, esa tarde, me había sugerido que pospusiera mi boda por 2 años para dar espacio a mi hermana Ross, quien acababa de atravesar un divorcio devastador. Y aunque había intentado escuchar con paciencia, mi corazón no podía procesarlo. Le dije a mi madre que eso era ridículo, completamente absurdo. No podía creer que tuviera el descaro de pedirme algo tan egoísta en un momento tan crucial de mi vida. ¿Cómo podía siquiera pensar que mi felicidad debía esperar por alguien que siempre había sido el centro de todo en la familia? Sin mediar una palabra más, me levanté y me fui. No quería quedarme a escuchar más tonterías. No iba a permitir que mi vida se convirtiera en un simple sacrificio más. Pero, como siempre, no terminó ahí. Durante los días siguientes, mi madre me siguió llamando insistentemente. Cada mensaje, cada llamada, me sumergía en una nueva ola de frustración. Ella insistía, una y otra vez, en que posponer la boda era lo correcto, y que no se trataba solo de Ross, sino de toda la familia. Decía que sería injusto que mi hermana asistiera a mi boda
mientras aún lidiaba con su doloroso divorcio. Pero, ¿cuándo ha sido la vida justa? ¿Acaso no todos enfrentamos momentos difíciles? ¿Por qué el mundo debía detenerse solo porque una persona está pasando por algo? ¿Y por qué yo tenía que ser la que se sacrificara? Mis pensamientos se desbordaron. No me estaba casando porque quisiera hacer sentir mal a Ross, ni mucho menos. Me estaba casando porque amaba a Joshua y, sobre todo, porque me lo merecía. Después de años de sacrificios, de sentirme invisible, de lidiar con la sombra de la perfección de Ross, por fin había llegado el momento de pensar en mí misma. Solo quería comenzar mi vida con él. Solo quería ser feliz. Mi padre también se involucró, lo cual me sorprendió. Generalmente, él se mantenía al margen de este tipo de dramas familiares, pero esta vez no pude evitar notar cómo se posicionó del lado de mi madre. Trataba de hacerme entrar en razón, insistiendo en que mi hermana estaba sufriendo mucho y que celebrar una boda en este momento era una falta de tacto. Me lo dijo como si mi felicidad fuera una carga para Ross, como si mi boda tuviera que esperar solo porque ella no estaba emocionalmente preparada. Pero, ¿por qué mi felicidad debía estar condicionada a las inseguridades de los demás? Mi boda, mi vida, no deberían depender de cómo se sintieran ellos. A pesar de las presiones, mi determinación no vaciló. Pero mis padres no dejaban de llamarme. Cada vez que veía su nombre en mi teléfono, ya sabía lo que me esperaba. Otra sesión de manipulación emocional para que pospusiera la boda. Al principio intentaba contestar, pero pronto me di cuenta de que todo lo que me decían no hacía más que desgastarme. Así que dejé de responder. Y aunque eso me hacía sentir como una hija cruel, sabía que debía poner límites. Lo que más me dolió fue que Ross no había dicho ni una palabra al respecto. Todo venía de mis padres. Me pregunté, en silencio, si todo esto realmente era lo que Ross quería o si mis padres simplemente proyectaban sus propios miedos e inseguridades en mí. Estaba cansada de ser el chivo expiatorio de la familia, de ser la que siempre tenía que ceder, la que siempre se sacrificaba para que los demás pudieran estar bien. Finalmente, después de una semana de este tira y afloja emocional, decidí que era hora de enfrentarlo. Llamé directamente a Ross, sin preámbulos. A pesar de las palabras de mi madre y las manipulaciones constantes, necesitaba saber la verdad. Quería escuchar de ella misma si realmente había sido ella quien le había pedido a mis padres que me presionaran para posponer la boda. Al principio, traté de mantener la calma, sabiendo que la conversación sería difícil. No quería gritar, no quería que las emociones tomaran el control, pero estaba tan cansada de todo esto. La llamé con voz firme, pero serena, y le pregunté directamente: ¿eres tú quien les pidió a nuestros padres que me pidieran que posponga mi boda? ¿O están exagerando por su cuenta? Hubo un silencio en el teléfono, y luego, con una voz vacilante, Ross confirmó lo que temía. Sí, ella pensaba que sería mejor que pospusiera la boda. La razón, según ella, era que durante la boda todos los familiares le preguntarían sobre su divorcio y no quería enfrentarse a esas preguntas incómodas. Me quedé atónita. ¿En serio? ¿Qué clase de razón era esa? Entendía que un divorcio es doloroso, pero ¿por qué mi boda debía verse opacada por sus preocupaciones sobre lo que la gente pudiera preguntarle? No podía creer lo que estaba escuchando. Con una calma que no sabía que tenía, le respondí: esta es mi boda, Ross. Es un día importante para mí.
uno de los más grandes de mi vida. Dudo mucho que alguien vaya a acercarse a ti para hacerte preguntas sobre tu divorcio. Las bodas no son sobre eso, no son sobre el pasado de nadie. Son sobre el amor, el presente y el futuro. Mi boda será sobre eso. Pero, por supuesto, ella no estaba dispuesta a escuchar. Continuó insistiendo en que no estaba emocionalmente lista para enfrentar la atención de todos, que no estaba preparada para lidiar con esas preguntas. Y, de nuevo, me pidió que pospusiera todo hasta que se sintiera más fuerte. Las palabras de Ross resonaron en mi cabeza. Si realmente me quisieras, considerarías esperar. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Esta era mi vida. Yo no podía seguir posponiendo mis sueños, mis planes, solo para acomodar a alguien más. No iba a poner mi vida en pausa por más tiempo. Así que, con una determinación que no sabía que poseía, le colgué. No podía seguir permitiendo que me manipularan. No podía seguir siendo la hija sacrificada, la hermana que siempre ponía sus sueños en segundo lugar. Mi boda iba a seguir adelante, con o sin la aprobación de mi familia. Y, aunque el aire navideño se sentía cada vez más frío, dentro de mí comenzaba a sentir el calor de la libertad. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la sala me hizo sentir como si todo el mundo estuviera fuera de sintonía con lo que estaba ocurriendo en mi vida. Mi corazón latía desbocado, pero había una calma, una determinación que antes no conocía. Después de colgar con Raquel, me senté unos minutos, respirando profundamente. El peso de la situación no era solo el de mis decisiones, sino el de todo lo que había estado acumulado dentro de mí durante años. La sensación de ser invisible, de estar constantemente en segundo plano, de sacrificarme para complacer a todos menos a mí misma. Ya no podía seguir adelante con esa farsa. Tomé el teléfono, mis dedos temblaban, pero sabía lo que tenía que hacer. Llamé a mis padres. Miren, los quiero mucho, pero no voy a posponer la boda, dije, el tono firme, la voz algo quebrada, pero decidida. Si quieren apoyarme sería genial, pero si no lo hacen, lo entenderé. La boda va a suceder con o sin ustedes. Al principio, hubo un silencio inquietante al otro lado de la línea. Mis palabras flotaban en el aire, pero sabía que no podía tomarlas atrás. Mi madre, como era de esperar, comenzó a llorar. Era su manera de manipularme, de hacerme sentir culpable. Dijo que estaba destruyendo a la familia, que Raquel necesitaba tiempo para sanar, que no entendía por qué no podía poner a mi hermana primero, por qué no podía esperar, pero ya no podía ceder más. ¿Hasta cuándo iba a poner mi vida en espera por alguien más? Ya había dado demasiado. A lo largo de los años había sido la hija comprensiva, la que siempre entendía, la que siempre ponía a los demás antes que a mí misma. Pero esa vez, mi decisión era irrevocable. La boda iba a suceder. Las semanas pasaron con una lentitud exasperante, como si el mundo estuviera mirándome mientras yo intentaba mantenerme firme. Pero el día finalmente llegó. Mi boda, la que había esperado durante años, la que sentía que sería el punto de partida de una nueva etapa de mi vida, sucedió sin la presencia de mis padres. 3 semanas atrás, me casé con Joshua en una ceremonia pequeña, rodeada de amigos cercanos, de personas que realmente me apoyaban. Y, aunque mis padres no estuvieron allí, mi corazón no se rompió. En realidad, me sentí más libre que nunca. El caminar sola hacia el altar fue un desafío. No tenía a mi padre a mi lado,
el hombre que siempre había imaginado ver en ese momento, el que me hubiera dado la mano, el que me hubiera dicho con una sonrisa nerviosa, «Te mereces toda la felicidad». Pero mientras avanzaba por el pasillo hacia Joshua, con la música resonando en el aire y la vista borrosa por las lágrimas, vi su rostro. Vi cómo su sonrisa iluminaba toda la habitación. En ese instante, entendí algo profundo. Estaba haciendo esto por mí, por nosotros, no por mis padres, ni por Raquel, ni por nadie más que Joshua y yo. Y eso era suficiente. Mi vida era mía y mi felicidad, por fin, iba a ser mía también. No necesitaba la aprobación de nadie. La ceremonia fue hermosa. Cuando nos dimos el sí, sentí como si todo el peso que había llevado durante años se desvaneciera. Pero la verdadera batalla comenzó en la recepción, cuando la realidad de mi decisión empezó a calar en los corazones de aquellos que me rodeaban. La mayoría de mi familia extendida asistió. Algunos de ellos eran tíos, tías y primos que no se habían involucrado en el drama de la familia. Todos eran espectadores de algo que no comprendían del todo. Y pronto, las preguntas comenzaron. «¿Dónde están tus padres?», preguntó una tía, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Está todo bien?». Yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Intenté evitar las preguntas al principio. No quería que ese día se convirtiera en un drama familiar. Quería disfrutar de cada segundo con Joshua, con mis amigos, con las personas que realmente me apoyaban. Pero la curiosidad era inevitable. Las preguntas siguieron llegando y cuando me senté con mis tías y primos, decidí contarles todo. Les conté la verdad. Cómo mis padres me habían presionado para posponer la boda. Cómo habían tratado de obligarme a poner mi vida en pausa por el bien de Raquel. Cómo al final, cuando me negué a ceder, decidieron no venir. No traté de suavizar nada. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Sabía que al hablar, no solo liberaría mi conciencia, sino que también liberaría a otros de esa carga de silencio que había estado llevando por años. Las reacciones no fueron las que esperaba. Algunos se quedaron horrorizados de que mis padres hubieran pedido algo tan absurdo, mientras que otros estaban enojados en mi nombre, defendiendo lo que yo había hecho. Fue un alivio poder compartir mi versión de los hechos. Estaba cansada de ser la que siempre tenía que comprender, la que siempre debía cargar con las expectativas ajenas. Ver que algunos miembros de mi familia entendían lo que había vivido me dio la fuerza para seguir adelante. Me sentí más libre, como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. A medida que avanzaba la noche, la noticia se fue esparciendo. Más y más personas empezaron a enterarse de la situación, y para el final de la velada, ya casi todo el mundo sabía la verdad. Pensé que podría haber alguna reacción negativa, pero algo inesperado ocurrió. Mis padres comenzaron a ser excluidos por el resto de la familia. Fue como si toda esta historia hubiera abierto los ojos de los demás sobre cómo me habían tratado durante tantos años, siempre poniéndome en segundo plano, siempre esperándome a que se diera. La gente empezó a contactarme, a ofrecerme su apoyo. Me decían cosas como, «No tenía idea de que fuera tan grave. Hiciste bien al mantenerte firme». Fue un sentimiento indescriptible. Ver cómo la gente que antes se mantenía al margen, ahora se ponía de mi lado. Fue una revelación. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Una prima nuestra, que se casa el próximo mes, desinvitó a mis padres de su boda. Al parecer, quería darles un golpe de realidad,
mostrarles que con las bodas de las personas no se juega. Fue un gesto valiente, uno que no esperaba en lo más mínimo, pero fue el mejor regalo de todos. Me sentí más fuerte, más empoderada, más decidida que nunca. Durante tantos años, me había sentido como una paria para mis padres, como si siempre fuera la culpable, la que no entendía. Pero en ese momento, me di cuenta de que no estaba sola. Había personas que me querían y que, aunque no pudieran entender todo lo que había pasado, estaban dispuestas a apoyarme. Al final, me sentí bien. Sentí que finalmente estaba en el camino correcto, el mío. Y por primera vez en mi vida, podía mirar al futuro sin miedo, sin las sombras del pasado. Era mi vida, y nadie más iba a decidir por mí. Era como si un peso enorme se hubiera aligerado de mi pecho después de la boda, pero al mismo tiempo me sentía como si hubiera sido arrastrada por una corriente que no podía detener. Durante la luna de miel con Javier, sentí por primera vez en mucho tiempo que era capaz de respirar con libertad. El mundo parecía reducirse a nosotros dos, a nuestra burbuja de tranquilidad en ese hermoso resort en la playa, lejos de las discusiones, los gritos, las manipulaciones que me habían seguido durante toda mi vida. La arena bajo mis pies, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Todo parecía tan simple, tan puro. De alguna manera, sentí que mi vida empezaba de nuevo, sin las cadenas invisibles que siempre me habían mantenido atada a las expectativas de los demás. Pasamos esa semana sin mirar nuestros teléfonos, sin pensar en nada más que en disfrutar de nuestra nueva vida juntos. Era tan tentador revisar esos mensajes, sentir esa necesidad de saber qué estaba pasando, si mis padres habían intentado contactarme o si Raquel había cambiado de opinión. Pero no lo hice. Estaba decidida a disfrutar de ese tiempo, de esa paz que, por primera vez en mi vida, sentía que me pertenecía. No importaba lo que estuviera sucediendo afuera, era nuestro momento. Era nuestra historia, la de Javier y yo. Sin embargo, como toda burbuja, esa paz tenía que explotar en algún momento. Cuando regresamos, la realidad me golpeó con la misma fuerza que un balde de agua fría. Apenas llegué a casa, la primera cosa que hice fue revisar los mensajes de voz que se habían acumulado en mi bandeja de entrada. Pensé que quizás, después de unos días, las cosas se habrían calmado. Tal vez mis padres se habrían dado cuenta de que sus gritos no lograrían nada, de que mi decisión era firme. Pero al escuchar los mensajes, me di cuenta de que nada había cambiado. No había arrepentimiento, no había calma, solo más gritos, más insultos, más veneno. Mi mamá comenzó con lo que ya esperaba. Me llamó niña malcriada. Me insultó de maneras que nunca creí escuchar de ella. Esas palabras que ahora retumbaban en mi mente, más hirientes que nunca. Cada vez que la escuchaba, me sentía como si me estuviera arrancando un pedazo de mi alma. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había hecho, aún no entendiera? Pero no era solo ella. Mi papá, con su tono sombrío, me decía que estaba destruyendo la familia amorosa que habíamos sido, como si todo esto no fuera el resultado de su propia indiferencia y manipulación. Sus palabras estaban llenas de odio, de reproches pasivo-agresivos, acusaciones sin fin de que yo era egoísta, que solo pensaba en mí misma. Esas primeras horas de angustia se convirtieron en una tormenta interminable. Pensé que lo ignoraría, que después de unos días se calmarían. Pero no fue así. En lugar de disminuir,
la presión aumentó. Empezaron a llamar más, con números ocultos, dejando mensajes más venenosos. Yo bloqueaba sus números, pero encontraba nuevas maneras de contactarme. Correo electrónico, Facebook, Instagram. Eran como una sombra que no podía sacudir, que no podía escapar. Unas veces me llamaban desde números extranjeros, otras desde números desconocidos. Parecía un juego de golpea al topo, pero con los topos siendo miembros de mi propia familia, incapaces de aceptar un no rotundo. Me sentía atrapada. ¿Qué haces cuando tu propia familia te persigue como si fueras su propiedad? ¿Qué hacer cuando esas personas que deberían haberte dado apoyo te atacan sin cesar, tratando de doblegarte, de obligarte a ser quien no eres? Era la misma sensación de estar atrapada en un laberinto, donde cada salida que encontraba se cerraba inmediatamente y las paredes se iban cerrando poco a poco. La rabia, la frustración, el miedo. No podía permitir que me destruyeran. No iba a ser la víctima otra vez. Hablé con Javier sobre todo esto, y su apoyo nunca flaqueó. Lo veía molesto, frustrado por mí, pero también con esa determinación férrea de estar a mi lado. Siempre había creído que mis problemas familiares solo me afectaban a mí, pero él ahora también los sentía, y me lo dijo de la manera más directa posible. ¿Por qué no cambias de número?, me sugirió con seriedad. O incluso, podría ir yo mismo a hablar con tu padre, ponerle un fin a todo esto. No hay necesidad de que sigas soportando su abuso. Sonreí a pesar de todo el dolor. Sabía que lo decía con la mejor de las intenciones, pero no quería ver a mi marido enredado en una pelea tan tóxica. Sin embargo, apreciaba profundamente su apoyo, su deseo de protegerme a toda costa. Ya no estaba sola en esto. Y aunque las sugerencias de Javier no eran prácticas ni las que realmente quería tomar, la verdad era que comenzaba a considerar opciones más radicales. De alguna forma, me sentía empoderada, pero también cansada. ¿Cuánto más podía resistir? ¿Hasta cuándo podrían seguir acechándome de esa manera? La familia, que siempre había sido mi mayor fuente de amor y apoyo, ahora era la mayor fuente de veneno y destrucción. Me sentía rota y al mismo tiempo más fuerte que nunca. La contradicción me consumía, pero también me enseñaba a luchar. Este era mi momento de tomar el control. Las ideas que empezaban a fluir en mi mente eran extremas, pero todas apuntaban a un solo objetivo: protegerme, proteger mi paz, proteger mi vida con Javier, porque, al final del día, eso era lo único que realmente importaba. Mi historia con él, nuestra nueva vida, la que estábamos construyendo juntos. Al final, aunque me sentía atrapada, no estaba dispuesta a ceder. Esta vez, el no que había dicho a mi familia no era solo una palabra. Era una decisión que definía mi vida. Si tenía que cortar todos los lazos para estar en paz, lo haría. Nadie, ni siquiera mis padres, podía seguir controlando mi felicidad. Muchos me han preguntado cómo fue mi vida cuando era más joven, si hubo algún momento clave en que me di cuenta de que mi familia no estaba de mi lado, o si alguna vez sentí que verdaderamente me querían. La respuesta no es tan clara. No hubo un solo evento que lo dejara todo al descubierto. No fue una gran traición o una explosión de rabia. Fue una acumulación de pequeños momentos, detalles que se iban sumando, que me hacían sentir como si fuera una extraña viviendo bajo su techo. A veces creo que es difícil de explicar sin que suene ingrato, porque, en teoría, mis padres hicieron lo que se suponía que tenían que hacer. Tenía comida, ropa, iba a la escuela
y hasta de vez en cuando hacíamos esas vacaciones familiares que la mayoría de las personas considera normales. Pero había algo esencial que faltaba. Nunca sentí que me quisieran, ni que realmente me valoraran. Mis padres siempre estuvieron mucho más enfocados en mi hermana mayor, Roz. No me malinterpreten, siempre he entendido que como hermana mayor tenía más responsabilidades, pero era algo más profundo que eso. Roz no era solo la mayor, ella era la luz de sus ojos, el centro de su universo. Y yo siempre fui la difícil, la que debía madurar. Recuerdo claramente que cada vez que traía buenas notas a casa o les mostraba algo que me emocionaba, la respuesta era un frío «¡Qué bien, Elena!», sin entusiasmo, como si me hablaran de una tarea más que de algo importante para mí. Pero lo peor era que después de eso, ellos se enfocaban nuevamente en Roz, en cómo había sido su día, qué problemas tenía ella, cómo la podía ayudar. Mientras tanto, yo solo ocupaba espacio, como si fuera una sombra que nunca lograba destacarse. Esa sensación de ser invisible, de estar constantemente a un lado, creaba un vacío que no me dejaba respirar. Es difícil explicar lo aislada que me sentía. Cada uno de esos momentos, una y otra vez, me convencían de que era una extraña viviendo en mi propia casa. No soy una persona que se queje fácilmente, pero hay situaciones que marcan y dejan huella. Cuando tenía unos 16 años, tuve una pelea bastante seria con un grupo de amigas en la escuela. Era una de esas cosas de adolescentes, algo que en ese momento parecía el fin del mundo. Llegué a casa llorando, esperando encontrar algún consuelo, alguna palabra que me diera algo de alivio. No pedía mucho, ni siquiera una charla profunda, pero algo como un «todo estará bien» habría sido suficiente. Sin embargo, cuando les conté a mis padres, mi papá simplemente dijo, «Probablemente fue tu culpa. Deberías aprender a elegir como es esta ellos los sinkir. Mines men minten nit pasincores ambangos con esisente y hasta». Eso fue todo. No hubo abrazos ni palabras de ánimo. Solo me sentí como si fuera la culpable, como si fuera yo la que estaba haciendo todo mal, mientras que Roz, cuando tenía el problema más mínimo, recibía toda la atención y apoyo. Si no servían su comida favorita en la escuela, mamá se sentaba durante horas a hablar con ella, haciéndola sentir mejor, dándole todo lo que necesitaba para calmarse. Recuerdo ese trato como un contraste tan marcado que me dolía profundamente. Esa era la diferencia entre ser la hermana menor y ser la favorita. Es difícil de soportar cuando ves cómo alguien más recibe todo lo que necesitas para sentirte apoyada, mientras tú sigues esperando, siempre en la sombra. Hablando de Roz, no puedo evitar mencionar cómo su comportamiento hacia mí nunca fue el de una hermana mayor solidaria. Más bien, parecía que hacía todo lo posible para hacerme la vida miserable cada vez que podía. Tenía su pequeño grupo de amigas, igual de arrogantes que ella, y no perdían oportunidad para burlarse de mí, para hacerme sentir inferior. Las cosas que hacían eran crueles. Se divertían escondiendo mis cosas, riéndose de mi ropa o incluso llamando a la casa para hacer bromas crueles, pretendiendo ser compañeras de la escuela que decían cosas horribles sobre mí. En ese momento, esas cosas no eran simplemente molestos juegos de adolescentes. Me afectaban profundamente. Mi autoestima se desmoronaba y la sensación de no ser suficiente se apoderaba de mí. Lo peor de todo era que mis padres sabían lo que pasaba. Y lo peor de todo es que no hacían nada. Les contaba lo que Roz hacía, pero ellos simplemente se encogían de hombros, diciendo,
Solo te está molestando. Elena, es cosa de hermanas. Y de alguna manera, siempre me hacían sentir que era yo la que no debía tomarlo tan en serio, que debía aguantar y seguir adelante. Pero eso nunca me pareció normal. Recuerdo claramente un incidente especialmente humillante cuando tenía unos 13 años. Ross y sus amigas me convencieron de jugar a un juego de cambio de imagen, y aunque en mi interior algo me decía que no debía hacerlo, acepté. Quería encajar. Quería que Ross me viera, aunque fuera por un momento, como alguien importante para ella. El resultado fue desastroso. Me cubrieron la cara con maquillaje de la forma más ridícula, haciéndome parecer un payaso. Lo peor vino después, cuando sin que me diera cuenta, tomaron fotos y las enviaron a todos en la escuela. Al día siguiente, todos se reían de mí, y cuando llegué a casa llorando, mis padres no hicieron nada. Solo me dijeron que era una broma y que no fuera tan sensible. No hubo castigo para Ross. No hubo consuelo para mí. Solo el mismo mensaje. Aguántalo. No te quejes. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estos pequeños eventos fueron los cimientos de la relación rota que tengo con mi familia hoy en día. Pasé años tratando de ganarme su aprobación, de demostrarles que merecía su amor y atención, pero nunca funcionó. Ellos estaban demasiado ocupados con Ross y sus problemas para preocuparse por mí o por lo que estaba pasando en mi vida. Si lo pienso bien, eso fue lo que me formó, me hizo quien soy hoy. Aprendí a ser independiente, a defenderme, incluso cuando todo a mi alrededor trataba de hundirme. Y cuando llegó lo de la boda, no fue la primera vez que me sentí decepcionada por mi familia. Solo fue la gota que colmó el vaso. Había pasado toda mi vida siendo la segunda opción, la que siempre venía después, la que se quedaba atrás mientras Ross era el centro de todo. Y cuando me pidieron que pospusiera mi boda por el bien de Raquel, sentí que era el último insulto. Era como si no hubieran aprendido nada de todas las veces que me pusieron al final de la lista. Esperaban que siguiera sacrificando mi felicidad por el bien de la familia. Pero ya no podía hacer eso. Esta vez me elegí a mí misma, y por primera vez en mi vida sentí un alivio profundo, como si hubiera tirado un peso enorme. Así que esa es la esencia de mi infancia. No es un drama épico, ni una tragedia monumental, pero fue suficiente para dejarme con una marca que ha tardado años en sanar. Me ha costado mucho superar todo esto, pero con mi boda, con Javier, he aprendido lo que significa poner límites, incluso con la familia. Es difícil, pero sé que lo estoy haciendo por mí. Al final del día, aprendí que está bien tomar el control de tu vida y que está bien decir no cuando alguien trata de quitarte lo que te pertenece. Hace ya un tiempo desde mi última publicación y, como era de esperar, han sucedido tantas cosas que siento que debo compartirlas con ustedes. En este tiempo, las situaciones familiares no han mejorado. Al contrario, parece que mis padres se empeñan en seguir demostrando que no comprenden ni valoran lo que soy ni lo que he intentado construir. La última vez que tuve contacto con ellos fue a través de un mensaje frío y directo. Usaron un número desconocido para pedirme que fuera a recoger mis cosas de la infancia. Me dijeron que las dejara en su casa y que debía pasar a recogerlas ese domingo. Fue una notificación abrupta, sin ninguna pizca de calor o cariño, como si fuera una simple tarea de administración que no merecía más atención. Pero, honestamente, yo ya estaba tan harta de todo esto que respondí con un seco «ok», tratando de evitar cualquier tipo de conflicto, y pensando que lo mejor era simplemente ir
recoger mis pertenencias y cerrar el capítulo de una vez por todas. El domingo llegué a su casa y lo primero que noté, al abrir el garaje, fue que las cosas estaban amontonadas en un rincón, sin ningún orden. No habían cuidado nada de lo que había sido una parte importante de mi vida. La ropa, los libros, los juguetes de mi infancia estaban tirados, como si todo lo que había compartido con ellos a lo largo de los años fuera algo insignificante, algo que se podría dejar al sol y la lluvia sin ningún reparo. Algunos de mis libros más antiguos estaban mojados por el rocío, y los recuerdos más queridos, esos que guardaba con tanto cariño, estaban empapados, manchados de agua. Mis álbumes de fotos, que habían sido tan valiosos para mí, tenían manchas visibles que los arruinaban, como si los hubieran dejado ahí por horas, o tal vez días. Lo peor no fue la suciedad ni las manchas, sino el desprecio evidente. Todo estaba allí, porque ya no había más excusas para guardarlo, como si me estuvieran diciendo, en silencio, que ya no tenían más espacio para mí, ni en su casa, ni en su vida. Ese fue el mensaje que entendí claramente. Ya hemos terminado contigo. Y no fue un golpe de tristeza lo que sentí, como podría haberlo imaginado en otra etapa de mi vida. No. En ese momento, en medio de la desordenada pila de cosas, lo que sentí fue una especie de vacío que, en lugar de doler, me liberaba. Era como si todo ese cúmulo de recuerdos y objetos materiales que siempre había asociado con mi infancia, mi hogar y mi familia, ya no tuviera poder sobre mí. Ya no me sentía atada a ellos, a esa casa llena de silencios, de manipulaciones, de incomprensiones. En lugar de explotar, de gritar o de pedir explicaciones, me mantuve serena. Lo que mis padres querían era que me derrumbara, que entrara en cólera, que llorara y les pidiera respuestas como una niña desamparada. Pude ver a mi madre desde la ventana, observando, esperando esa reacción explosiva, pero no lo hice. Simplemente tomé una decisión. No iba a darles esa satisfacción. Me giré hacia Javier C., que estaba esperando a mi lado. «Ayúdame a cargar todo esto», le dije con tranquilidad. No nos dirigimos a mis padres, no tocamos la puerta ni les pedimos una justificación. Solo cargamos la camioneta en silencio, sin palabras, sin reproches. Javier se comprendió que estaba conteniéndome, que había una calma tensa en mí que, a pesar de no expresar mi enojo, estaba hecha de una fuerza que ni yo misma comprendía completamente. Él no dijo nada, pero pude ver en sus ojos que entendía lo que estaba sucediendo y se limitó a ayudarme a terminar lo que habíamos comenzado. Mientras empaquetábamos cada uno de esos objetos olvidados, algo extraño ocurrió. No sentí tristeza, ni rabia, ni esa sensación de traición que tanto había experimentado antes. No estaba devastada ni con el corazón roto. Todo lo contrario, me sentía aliviada. En ese momento comprendí que esta era la última conexión que tenía con ellos, el último lazo que quedaba entre mi vida y su mundo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba esas cosas, que no me definían. Al final, entendí que mi familia había cortado ese lazo hace mucho tiempo. No era este acto de entregarme mis cosas lo que me liberaba. Ya había sido liberada mucho antes, pero en ese instante comprendí que ya no había excusas, ya no había nada que me atara. Esta vez, ellos no estaban tomando la decisión. Yo lo estaba haciendo. Dejaba atrás no solo objetos físicos, sino el peso de años de manipulación y expectativas no cumplidas. Era el final de un ciclo que no había empezado bien y que nunca había sido justo. Sentí que podía seguir adelante sin mirar atrás.
Javier C. me miró mientras cerrábamos la camioneta y me sonrió con una ternura que me reconfortó. Y aunque no dijimos nada, ambos sabíamos que había llegado el momento de seguir adelante, sin mirar atrás, sin más cargas. A partir de ahí, mi vida empezaba a ser realmente mía, sin sombras del pasado. Ya no era la niña que siempre buscaba aprobación, ni la hija que se esforzaba por encajar en una familia que no la había aceptado nunca. Ahora, por fin, era una mujer que tomaba sus propias decisiones, que ponía límites a las manipulaciones, que ya no esperaba una validación que nunca llegaría. No era una rebelión ni una venganza, era simplemente un acto de amor propio. Y aunque aún quedaba mucho por sanar, en ese momento me di cuenta de que lo que estaba haciendo era el último paso hacia la paz conmigo misma, el camino hacia una vida más auténtica y libre, un camino en el que podía elegir qué poner en mi vida y qué dejar atrás. Así que, esta actualización, aunque corta en palabras, es enorme en lo que significa para mí. Es el cierre de un capítulo de mi vida que ya no necesitaba seguir escribiendo. Y aunque aún quedaran días difíciles, sé que estoy bien. Sé que ya no estoy sola. Han pasado algunos meses desde la última vez que compartí algo con ustedes, y ha ocurrido algo tan increíble que no pude evitar escribirles de inmediato. ¿Recuerdan a mi hermana Raquel? Sí, la misma que, como todos saben, estaba completamente destrozada y devastada después de su divorcio, al punto de que ni siquiera se dignó a asistir a mi boda. Pues, resulta que se casa la próxima semana. Sí, lo leyeron bien. Se casa. Y todo eso sin que yo me enterara de nada por ella, ni mucho menos por mis padres, que no me han dirigido la palabra desde aquel desastre de la boda. No, la información me llegó de una de nuestras primas, quien, entre risas y comentarios, me envió una captura de pantalla del anuncio de compromiso de Raquel en las redes sociales. Yo estaba en casa, sumida en mis pensamientos y mis propios proyectos, cuando, ¡boom!, ahí estaba, Raquel, toda feliz, posando con su anillo de compromiso y su nuevo prometido, como si todo el drama del año pasado nunca hubiera ocurrido. Y, sinceramente, no pude evitar reírme. No sentí ni enojo ni sorpresa, solo una carcajada amarga ante la ironía de la vida. En solo unos meses, había superado su divorcio y ya estaba comprometida de nuevo. ¿En serio? ¿Por qué hizo tanto escándalo por mi boda en ese entonces? Es como si todo lo que ocurrió nunca hubiera tenido importancia. Fue un golpe de realidad, uno de esos momentos en los que finalmente entiendes que, al final, te han borrado de sus vidas. No me invitaron a su boda, y sinceramente, el sentimiento es completamente mutuo. Después de todo lo que hemos pasado, no tengo ni el más mínimo interés en estar involucrada en sus vidas. De alguna manera, ni siquiera me hicieron falta para este nuevo capítulo, aunque, claro, no lo hicieron de forma deliberada. Simplemente me excluyeron, sin darme ni la oportunidad de elegir. Y aunque al principio me dolió un poco, ahora sé que no vale la pena. Mi vida sigue adelante, sin ellos, y de alguna manera, eso me hace sentir más fuerte. Ya no me quedo esperando, ya no soy la hermana que intenta encajar. Como algunos recordarán, mis padres me han prácticamente borrado de sus vidas desde el desastre de mi boda con Javier C. O, al menos, me han borrado hasta que les conviene. En este momento, es como si no existiera, salvo cuando necesitan algún tipo de respaldo o apoyo familiar. Pero esta vez, sin que yo supiera nada, han hecho de mí la protagonista de una historia que ni siquiera quería estar en primer plano. Todo comenzó hace poco, cuando me enteré de que mi hermana Roz también se casaba. No tenía ni idea de lo que estaba pasando,
ni un indicio de que estaba organizándose una boda, y mucho menos de que yo podría haber tenido algún papel en ello. Mis padres, que nunca me informaron sobre esto, comenzaron a presionar a medio mundo para que confirmaran su asistencia, asegurando que Raquel se sentiría devastada si no recibía el apoyo de la familia, especialmente después de su tan doloroso y largo proceso de divorcio. Lo curioso es que todos sabemos que ese divorcio fue todo lo contrario a devastador. Fue, de hecho, más rápido que lo que dura en organizar unas vacaciones familiares. En cuestión de meses, Raquel estaba comprometida de nuevo. Y, a pesar de eso, mis padres insistieron tanto que muchos familiares confirmaron su asistencia solo para evitar la presión. Sin embargo, la verdad es que no querían ir, y lo hacían más por complacer a mis padres que por otra cosa. Muchos de ellos no estaban de acuerdo con la forma en que Raquel y mis padres me habían tratado, y lo que habían presenciado en torno al divorcio de Raquel los dejaba bastante insatisfechos. Cuando llegó el gran día, algo insólito ocurrió. Unos 25 familiares confirmaron su asistencia, pero no aparecieron. La boda se quedó medio vacía, con más de la mitad de los asientos sin ocupantes, creando una atmósfera incómoda. Mis padres y Raquel estaban furiosos, especialmente Raquel, quien no podía entender cómo después de tanta insistencia, casi la mitad de los invitados no se presentó. Y ahí es cuando llegó lo más surrealista de todo. Decidieron culparme a mí. Según ellos, yo había manipulado a los familiares para que boicotearan la boda, como si yo fuera la culpable de todo esto. Y lo más irónico de todo es que ni siquiera sabía de la boda hasta unos días antes. Mis padres, sin embargo, decidieron publicar una acusación abierta en las redes sociales, responsabilizándome de la falta de asistentes. Aunque no llegué a ver la publicación, porque la borraron rápidamente, varios familiares me enviaron capturas de pantalla. Cuando la publicación fue vista por algunos familiares, comenzaron a comentar, explicando por qué habían decidido no asistir, porque no estaban de acuerdo con la manera en que me habían tratado, y porque la famosa devastación de Raquel no parecía ser tan real después de todo, especialmente porque ya estaba comprometida nuevamente. Algunos de los comentarios más jugosos incluso mencionaban que Raquel estaba tan devastada que había caído en los brazos de otro. Mi madre, furiosa, trató de discutir con los familiares que respondieron en el post, pero esto solo provocó más comentarios de apoyo hacia mí. Otros miembros de la familia, que hasta ese momento no sabían nada de este conflicto, se unieron a las críticas. Ante esta situación que se les escapaba de las manos, mis padres no tuvieron más remedio que borrar la publicación. Pero la ironía no terminó ahí. La familia del nuevo esposo de Raquel se enteró de todo esto por los comentarios y rumores que circularon después de la boda. Ninguno de ellos sabía de las tensiones familiares, y fue a partir de esa publicación que comenzaron a entender la magnitud del asunto. Varios familiares me contactaron, no solo para actualizarme, sino también para enviarme capturas de pantalla de lo que había sucedido en las redes sociales. Y, sinceramente, no tuve que hacer nada. Las acciones de mis padres y Raquel ya estaban trayendo consecuencias, y esta vez no fui yo quien tuvo que defenderse. Fueron ellos quienes tuvieron que enfrentarse a las repercusiones de sus propios actos. Lo más gracioso y al mismo tiempo perturbador es que aquel comentario sobre que Raquel estaba devastada en la cama de otro parece haber sido más acertado de lo que imaginaba en ese momento. No sé si la persona que hizo ese comentario tenía alguna información privilegiada o simplemente tenía mucha suerte, pero lo cierto es que, en el fondo, todo encajaba.
Resulta que mi hermana, Raquel, está embarazada. Y, aunque en su momento nadie lo sabía, esa es la verdadera razón detrás de su apresurada boda. Al parecer, la familia de su prometido es bastante religiosa y no habría aceptado un embarazo fuera del matrimonio, por lo que decidieron acelerar la boda a toda prisa, como si estuvieran organizando una fiesta a última hora. Pero, ahora que ya están casados, la situación sigue siendo incómoda. El esposo, que estaba completamente convencido de que él era el padre, no tenía dudas al respecto. Sin embargo, su familia, llena de reservas, insistió en que se hiciera un test de ADN, algo que, sinceramente, a mí me pareció una señal de desconfianza que no podía pasar desapercibida. Los resultados finalmente llegaron y confirmaron lo que todos temían. Él es el padre. Pero, aunque eso haya quedado claro, lo que queda en el aire es el impacto emocional que todo esto ha tenido en nuestra familia. Y, en el fondo, la pregunta que me queda es, ¿todo esto valió la pena?